El que se suma es nuestro columnista Edgardo Llenar, militante social, responsable del área laboral, de derechos humanos durante mucho tiempo en la Central de Trabajadores PIT-CNT. Del otro lado de la línea le doy la bienvenida. Edgardo, buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto, buenos días a toda la audiencia. ¿Se levantó hace poco usted que tiene esa voz así media ahí? No madrugué hoy, hace como Madrugó. 10 minutos. Bueno, Edgardo Llenar anda recorriendo el interior y esta mañana quería compartir, me decía por WhatsApp, un punto de vista que tiene que ver con lo que hemos hecho con otros referentes, con otra gente, otros analistas. El día después, que en realidad ya son los días después al balotaje, y también una mirada en esta coyuntura histórica, única, especial, contradictoria de nuestra América Latina. Te escuchamos, Edgardo, arriba. Bien, el día después no deviene de un corte en la historia, ¿no? Pareciera ser para algunos intérpretes de nuestra democracia contemporánea que el día después es darse un par de apretones de mano, desearse buena suerte y vamos arriba que todos juntos podemos. Y no es así, es mentira. Digo, si algo se debe desmitificar en este país es que más allá de la reivindicación democrática que dentro del gobierno que va a asumir, hay quienes no tienen esa convicción democrática, hay quienes han protegido y prohijado instancias en las cuales se violaron los derechos humanos y jamás han tenido una actitud no solamente condenatoria, sino que además ahora, como pasó con el señor Manini Ríos, haciendo uso de su rol de ex comandante en jefe. Yo no entiendo todavía por qué motivo se le dio la exención legal de poder participar, ¿no? Porque como funcionario público que era, y nada menos que habiendo estado al mando de quien tiene el poder de fuego, cosa que tiene muy clarita el señor presidente del centro militar, habiendo estado al mando justamente de ellos, comienza a hacer política y los arenga de una forma totalmente antidemocrática, ¿no? Pero bueno, en general después sí, nosotros tenemos un nivel de convivencia que es bueno, que es aceptable, que está dentro de lo que es la realidad hoy de América Latina, al igual que está el resto del país en cuanto a su economía, su solidez como sociedad, en su solidez en los términos de cómo se ha avanzado y consolidado un proceso de desarrollo social y económico con distribución reconocido como uno de los mejores 50 países del mundo, ¿no? Pero en el día después se sigue mintiendo. En el día después, por ejemplo, yo creo que es un hombre relativamente joven el futuro presidente, ¿no? Pero creo que debiera hacer no sé si un análisis psicológico o tomar algún tipo de medicación para el tema de la memoria, ¿no? No se acuerda cuántas leyes votó, no se acuerda qué leyes votó, no se acuerda las que no votó, que son todas las que tienen que ver con respecto a los derechos y a la agenda de derechos. No se acuerda que hace 6 meses el gobierno dijo que no iba a subir la luz, el agua, la nafta. No se acuerda, no sabía. Yo no lo había escuchado. Y comienza esta transición con una andanada de acusaciones que me parece que está mostrando indicios de que vamos a recorrer un camino muy complejo, porque si la mentira continúa siendo, como lo fue durante todos estos años, el eje central del debate político entablado desde tiendas de la coalición, que siempre digo va del blanco al negro del fascismo, ha llevado adelante, bueno, creo que tendremos una situación muy pero muy compleja en todos los planos de la sociedad.
Y otra cosa que a mí me parece que hay que desmitificar, ¿no? El tema de insisto, reivindicando el aspecto democrático y que nosotros somos la mitad del país porque el pueblo nos votó, está clarito, y la otra mitad está compuesta por todo el resto de la derecha. Y cuando a todo, y digo todo el resto de la derecha, incluyo a todo el resto de los agentes políticos que forman parte del resto del espectro político, sin tener necesidad de nombrarlos a todos, y no tengo ningún problema en nombrarlos, ¿no? Bueno, cuando nosotros vamos a eso, vemos que hay proyectos de país que realmente son diferentes. No es un tema de la alternancia en el poder en forma inocente lo que está planteado. Es la alternancia en el gobierno y en el poder de sectores de la sociedad, de sectores representados políticamente por las organizaciones políticas que tienen intereses que están en pugna en forma sistemática dentro del capitalismo. Y el que no quiera reconocer eso, el que no lo entienda, yo me pregunto a veces, ¿no? Cuando se le decía que tenga el mejor gobierno, ¿para quién? Porque yo también quiero. Ahora, desde mi concepción, el mejor gobierno es para poder seguir profundizando en la agenda de derechos del conjunto de los integrantes de nuestra sociedad. Desde su perspectiva, él pertenece a un bloque de poder, porque la alternancia es entre bloques de poder, ¿no? No es entre personas. No fueron dos personas las que compitieron por la presidencia. Cada una de ellas está representando bloques del poder, y eso es absolutamente claro, que tienen aspectos que son antagónicos en cuanto a su concepción de cómo, por ejemplo, distribuir la riqueza, de cómo, por ejemplo, atender los problemas fundamentales de la sociedad. Porque los 15 años del gobierno del Frente Amplio demostraron que esas diferencias son tan brutales, que al día de hoy pensar en que toda la agenda de derechos que se ha obtenido, no digo solamente en el plano del matrimonio igualitario y demás, ¿no? Estoy hablando de las leyes obreras, del incremento de salario, el incremento de las jubilaciones, de las políticas sociales hacia los sectores más eliminados prácticamente de cualquier tipo de derecho dentro de la sociedad, que son estructurales, que existieron siempre y que han ido disminuyendo en forma absolutamente sensible, aunque claro, dentro del capitalismo es muy difícil eliminar todas las contradicciones y las consecuencias justamente de la existencia de clases sociales. Pero bueno, todo eso tiene que ver con que quien hoy va a ser gobierno va a desarrollar una política que está enmarcada en otra concepción de lo que es la sociedad y de lo que es el Estado y de lo que son los derechos. Hoy se va a llevar adelante por este bloque, porque aparte es un bloque que no solamente es multicolor, como se lo quiere presentar, ¿no? Que contiene elementos que realmente meten miedo, ¿no? Meten miedo. Hay torturadores que están dentro denunciados como torturadores por primera vez dentro del Parlamento. Torturadores. Hay quienes defienden la teoría de la seguridad nacional y defienden la dictadura, que están ahora adentro del Parlamento y van a estar claramente desarrollando actividad en ese sentido, ¿no? Entonces, nosotros creo que no podríamos hacer un análisis en el cual se establecieran compartimientos estancos entre lo que va a ser la política económica, la política social y la política en términos generales, ¿no? Todo eso es una sola cosa. Es una concepción política, es una concepción de clase, es una expresión política en el Parlamento y en la conducción del Estado que va a responder a intereses de clases. Y no es que uno de entrada se pare para decir nos vamos a parar en la cuchilla de pelear. No es la intención esa. Pero sí dejar claramente que ya dijeron que vienen por nuestros derechos. Y por más discurso que haya de que no se va a tocar la agenda de derechos y demás, se va a tocar. Y hay una parte de la agenda de derechos que es esencial, porque este conglomerado multicolor
que es difícil, no es difícil de entender en estos tiempos históricos, ¿no? Tal vez no haya tanta diferencia entre Manini y Lacalle, ¿no? Pero conglomerado multicolor, la primera agenda de derechos que va a tocar, porque esa va a ser su política económica, es la de los salarios de los trabajadores, la de los derechos de los trabajadores, la de negociación colectiva, y de eso no cabe la más mínima duda. Por lo tanto, va a tocar dentro de esa agenda de derechos los ingresos de los jubilados, los ingresos de los cuentapropistas, va a haber una transformación, porque ese es el rumbo y porque ese es el sentido que se le da en toda América Latina, en aquellos lugares en los cuales hoy está instalada la derecha, a su práctica política, que es obedecer las leyes del capitalismo para este momento histórico, en el sentido de imponer una economía neoliberal a rajatabla, que es conculcatoria de todos los derechos, porque la necesidad que tiene el capitalismo hoy de concentrar cada vez más riquezas y las posibilidades a través de los medios que han desarrollado, desde el punto de vista de la dominación de los medios tecnológicos, los medios de comunicación masiva y demás, del lawfare, de las mentiras, de meter en la cabeza el engaño a la gente y llevarla a ver una realidad que efectivamente no es. Bueno, todo eso junto, que parece algo como una especie de mezcolanza, tiene o digamos dos grandes componentes que son los que lo expresan: la necesidad de imponer el neoliberalismo a rajatabla, la necesidad de extraer y por eso son todas las transformaciones que se están planteando hoy, ¿no? De las jubilaciones, del salario, de los derechos de los trabajadores, la mayor cantidad de riquezas posibles, y a su vez el otro gran componente que se ata y que se va a atar acá también, aunque nosotros no tenemos tantas riquezas naturales, pero que sí se va a atar en términos de la política económica, con esa necesidad que tiene el capitalismo, capitalismo mundial, que está sufriendo una de sus crisis más brutales, de encontrar salidas desde el punto de vista de una estrategia de mediano y largo plazo, en términos de poder realizar un proceso de acumulación de riquezas que les permita mantener sus condiciones de vida, que están basadas en la muerte de millones y millones y millones de seres humanos de hambre en el mundo. En América Latina, y es un poco la segunda parte, ¿no? Porque Uruguay ahora entra en este concierto, aunque debieran ser precavidos quienes van a gobernar, porque tienen claro que no somos pocos, que sabemos lo que queremos y que estamos dispuestos a pelear en serio por nuestros derechos, deben tenerlo en cuenta. En América Latina hoy se está desarrollando una guerra contra la gente, una guerra contra los pobres, una guerra para justamente poder este patrio trasero histórico del imperialismo yanqui, transformarlo nuevamente en ese patio trasero proveedor de materias primas, de materias estratégicas, de mano de obra barata, proveedor de riquezas que permitan atenuar la brutal crisis que están sufriendo. Rico continente, no solamente por su gente, por sus culturas, desde los aymaras, los quechua, hasta nuestros queridos negros candomberos, pasando por todo el resto de América Latina, sino que rica en riquezas naturales, rica en litio. El golpe de Estado en Bolivia, que todavía estos atrevidos no se han dignado a reconocer, que es el primer golpe militar de corte, como yo lo había planteado hace un tiempo, ¿no? El tema del segundo plan Cóndor, ¿no? De corte exactamente idéntico a lo que fueron los golpes militares del plan Cóndor en la década del 70, que ha costado decenas de vidas, miles de heridos, de desaparecidos, de secuestrados, de presos, de gente perseguida y demás, hecho por el ejército y por la policía.
junto con los sectores más fascistas y retrógrados de la sociedad, no les hizo mover un pelo. Yo el otro día lo escuchaba al pelado que no es pediatra, ¿no? En un programa hablar de Venezuela y me hacía gracia, ¿no? Como me escuchaba, la misma gracia que me hacía escucharlo cuando hablaba de Sendí, que no había título. Perdón, ¿de quién estamos hablando? Porque no todo el mundo tiene por qué reconocerlo por su falta de cabellera. Este muchacho que a veces no me sale el nombre, que es muy parecido a un personaje de Los Simpsons. Déjala ahí. Está muy bien en realidad. Entonces, claro, a veces creo que ni se merecen algunas cosas de las que dice que realmente es un mentiroso contumaz, ¿no? Porque hay temas sobre los cuales habla, sobre la pobreza, sobre Venezuela, sobre todo, que realmente mueven la risa, ¿no? Pero no se le movió un pelo para decir nada de Bolivia. A ver, lo que está pasando en América Latina también tiene que ver con ese proceso de más de 15 años en los cuales los gobiernos progresistas, con todos sus errores, pero todos sus aciertos, sembró una semilla y destapó algo así como una olla a presión que venía tomando esta presión a nivel histórico, que creo que ya a esta altura del partido va a ser imparable, salvo que se establezcan nuevamente las condiciones de masacre que se están estableciendo en Chile, que se estableció en Ecuador, que está establecida en Bolivia, en Paraguay, en Brasil, ¿no? En Perú, salvo que se profundicen y se lleven más allá de donde se están llevando hasta el día de hoy. Este periodo histórico dejó como consecuencia la semilla de la rebeldía. A ver, en el cierre de este punto de vista de Edgardo Llenar, una definición de esa semilla para quedarnos pensando. Y esa semilla es la que está determinando que al día de hoy el despertar de los pueblos originarios y de los sectores más pauperizados de la sociedad en América Latina tenga como componente fundamental el hecho que se dieron cuenta que tiene derechos porque pudieron hacer uso de esos derechos durante tantos y tantos años, se dieron cuenta que son seres humanos, se dieron cuenta que tienen que pelear contra el poder y se dieron cuenta que juntos tienen una fuerza que es absolutamente imparable. Hoy hay un paro general en Colombia. Sí. ¿Quién hubiera pensado hace 3 años que iba a pasar esto? Y bueno, ¿sabés qué? Lo que pasa es que las condiciones objetivas de la sociedad, por más que las quieran revestir de un modelo democrático, cuando violan los derechos en forma sistemática de los habitantes, genera y va generando niveles de conciencia que determinan que en algún momento los pueblos se levantan para luchar en serio. Y hoy América Latina está levantada. Y el que no lo vea, el que no se dé cuenta de que eso está pasando, y solamente se quede en la crítica de los errores cometidos por los gobiernos progresistas en la mesa de un boliche, aunque esa crítica es necesaria, el que no sume todo este tipo de componentes a esa crítica y vea por dónde es que es posible salir para crear un bloque alternativo del poder al de la clase dominante, me parece que se está equivocando desde el punto de vista político y desde el punto de vista teórico. Para quedarse pensando, gracias Edgardo Llenar, un abrazo. Un abrazo grande, un abrazo para todos. Hasta luego. Edgardo Llenar, activista social, dirigente gremial, alguien que tuvo distintas áreas de responsabilidad en la Central de Trabajadores PIT-CNT. Esta mañana, aquí en la 1410, reflexionando en voz alta.